Resumen de la Biblia del libro Primera de Tesalonicenses. Parte número 5. Amor pastoral y buenas noticias de Timoteo. Capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 13. Introducción. Bienvenido a este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Te invitamos a hacer una pausa en medio de las actividades diarias, a aquietar el corazón y a disponer el espíritu para escuchar la voz del Señor, quien sigue hablando con amor y poder a través de las Escrituras. Hoy continuamos nuestro recorrido por la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, adentrándonos en un pasaje profundamente humano y pastoral, donde se revela el corazón de un siervo de Dios que ama sinceramente a la Iglesia. Aquí no encontramos un discurso frío ni distante, sino palabras cargadas de afecto, preocupación y esperanza. En estos versículos, Pablo abre su corazón y expresa el profundo vínculo espiritual que lo une a los creyentes de Tesalónica. No se trata de una relación meramente doctrinal ni de una conexión superficial, sino de un lazo forjado por el Evangelio, fortalecido por el sacrificio y sostenido por la oración constante. Aunque estaba separado físicamente de ellos, su amor permanecía intacto, los llevaba en su corazón, los recordaba con gozo y los presentaba delante de Dios en oración. Este pasaje nos recuerda que el ministerio cristiano verdadero no se limita a proclamar la verdad, sino que camina junto a las personas. Se interesa genuinamente por su bienestar espiritual y se involucra en su proceso de crecimiento. Pablo nos muestra un liderazgo marcado por la cercanía, la sensibilidad y la responsabilidad pastoral, confiando siempre en que es Dios quien fortalece, guarda y perfecciona la fe de su pueblo. A través de estas palabras, somos invitados a contemplar el valor del amor pastoral, del acompañamiento espiritual y de la oración perseverante. Dispongamos, entonces, nuestro corazón para escuchar lo que el Señor desea enseñarnos hoy, permitiendo que su palabra nos forme, nos anime y nos impulse a amar a otros con el mismo amor con que Cristo nos ha amado. Amor pastoral y buenas noticias de Timoteo. Pablo comienza este pasaje expresando el profundo dolor que experimentó al verse separado de los creyentes de Tesalónica. Describe esta separación como algo forzado y temporal, no como una ruptura del corazón. Aunque la distancia física los separaba, su afecto y su compromiso espiritual permanecían intactos. Pablo deja claro que su ausencia no era por falta de amor, sino por circunstancias adversas que escapaban a su control. Su anhelo de volver a verlos era intenso y sincero. No los veía simplemente como fruto de su ministerio, sino como su gozo, su esperanza y su corona delante de nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo, la verdadera recompensa de su servicio no era el reconocimiento humano, sino la fidelidad de aquellos a quienes había anunciado el Evangelio. Verlos firmes en la fe era su mayor alegría y consuelo. Este deseo de reencontrarse con ellos no era meramente emocional, sino profundamente espiritual. Pablo anhelaba confirmar su fe, fortalecerlos en la verdad y animarlos a perseverar en medio de las pruebas. Quería ver con sus propios ojos cómo estaban enfrentando las dificultades y asegurarse de que su confianza en Cristo permaneciera firme. Sin embargo, reconoce con humildad que Satanás había impedido su regreso, recordándonos que la obra de Dios a menudo enfrenta oposición espiritual real. A pesar de este obstáculo, Pablo no se rinde ni permite que la frustración domine su corazón. En lugar de caer en la amargura o la pasividad, actúa movido por el amor y la responsabilidad pastoral. Comprende que, aunque no puede estar presente físicamente, Dios puede seguir obrando poderosamente a través de otros. Ante la imposibilidad de ir él mismo, Pablo toma una decisión llena de sabiduría y sacrificio: envía a Timoteo. Esta decisión implicaba quedarse solo y asumir una carga mayor, pero el bienestar espiritual de la Iglesia era su prioridad. Timoteo es enviado no solo como mensajero, sino como colaborador fiel de Dios, encargado de fortalecer, animar y afirmar a los creyentes en su fe, para que ninguno se dejara mover por las tribulaciones que enfrentaban. Pablo les recuerda que el sufrimiento no debía sorprenderlos. Desde el inicio de su caminar con Cristo, habían sido advertidos de que la vida cristiana incluye pruebas y aflicciones. Estas dificultades no eran una señal de abandono divino, sino parte del proceso de formación espiritual. El propósito de Timoteo era ayudarlos a comprender esta verdad y a permanecer firmes, confiando en la fidelidad de Dios aún en medio de la adversidad. La preocupación pastoral de Pablo se hace evidente cuando confiesa su temor de que el tentador hubiera intentado debilitarlos y que su esfuerzo hubiera sido en vano.
Esta confesión revela el corazón sensible de un pastor que ama profundamente a su iglesia y se preocupa genuinamente por su perseverancia espiritual. Sin embargo, esta inquietud pronto se transforma en un gozo profundo cuando Timoteo regresa con buenas noticias. Los tesalonicenses permanecían firmes en la fe, seguían caminando en amor y recordaban a Pablo con afecto. No solo habían resistido la prueba, sino que también anhelaban volver a verlo, tal como él los anhelaba a ellos. Esta reciprocidad de amor fortalecía aún más el vínculo espiritual entre ellos. Estas noticias llenan el corazón de Pablo de consuelo, gratitud y renovación espiritual. En medio de sus propias aflicciones y dificultades, la fidelidad de la Iglesia se convierte en una fuente de vida y ánimo. Pablo declara con gozo que ahora vive, al saber que ellos permanecen firmes en el Señor. Su alegría es tan grande que se expresa en acción de gracias constante a Dios, reconociendo que toda perseverancia es obra de su gracia. El pasaje culmina con una oración profunda, sincera y llena de esperanza. Pablo eleva su clamor a Dios, pidiendo que él mismo dirija su camino para poder volver a verlos y suplir lo que aún faltaba en su fe. Ora para que el Señor haga crecer y abundar su amor unos por otros y hacia todos, reflejando el amor perfecto de Cristo. Finalmente, intercede para que sus corazones sean afirmados en santidad, irreprensibles delante de Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Este capítulo nos deja ver que el amor pastoral verdadero ora, espera y confía, sabiendo que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en su pueblo. Conclusión. Este pasaje nos ofrece un retrato hermoso y profundamente desafiante del amor pastoral genuino. A través de la vida y las palabras del apóstol Pablo, aprendemos que el verdadero ministerio no se limita a la predicación de la verdad, sino que se manifiesta en un cuidado constante, sacrificial y lleno de compasión por la vida espiritual de otros. Pablo nos muestra que amar a la Iglesia es caminar con ella, aun cuando la distancia, las pruebas o la oposición parecen interponerse en el camino. Su amor no fue pasivo ni distante, sino activo y perseverante. No se rindió ante la separación ni permitió que las dificultades apagaran su compromiso. En lugar de ello, confió en la soberanía de Dios, buscó alternativas con sabiduría y entregó en oración aquello que no podía controlar. Su ejemplo nos recuerda que el amor cristiano verdadero siempre busca edificar, fortalecer y cuidar, incluso cuando el sacrificio personal es grande. Hoy, estas palabras nos invitan a examinarnos con honestidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Amamos a la Iglesia con un corazón sincero y dispuesto a servir? ¿Nos interesa genuinamente el crecimiento espiritual de otros, más allá de nuestras propias necesidades? ¿Oramos unos por otros con constancia, confiando en que Dios sigue obrando aun cuando no vemos resultados inmediatos? Que el ejemplo de Pablo nos inspire a cultivar relaciones marcadas por el amor que edifica, el ánimo que fortalece y la verdad que guía. Que aprendamos a confiar en que Dios puede usar incluso la distancia, la espera y las pruebas para afirmar nuestra fe y profundizar nuestra dependencia de Él. Y que, como los tesalonicenses, permanezcamos firmes en el Señor, creciendo en amor, madurez y santidad mientras aguardamos con esperanza la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor afirme nuestros corazones, haga abundar nuestro amor unos por otros y nos guarde irreprensibles delante de Él hasta el día de su venida. Que toda nuestra vida y servicio reflejen su gracia y fidelidad. Amén.